Jeremías 19, vamos a leer de manera alternada del versículo 1, hermanos, al versículo número 11. Jeremías 19, del 1 al 11, dice la palabra del Señor, dice así: Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y me ganaron de este lugar, y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Donde a esta ciudad por espanto y burla, todo aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro, con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quedarás la vasija ante los ojos de los varones que van conmigo. ¿Tenemos todos? Y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como que hicieron una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Un texto muy fuerte. El Señor está amonestando a su pueblo, y Él está advirtiendo sobre el quebranto que vendrá a las vidas, porque dice la Biblia, se enajenaron, se obstinaron en seguir pecando en la idolatría, y así que el Señor va a tratar con ellos. Y hay pasajes aquí, hay versículos que decimos: ¿a poco ocurrió? Y ocurrió. El libro de Lamentaciones nos describe lo terrible que fue la vida del pueblo de Israel por haber dejado a su Dios. Comieron literalmente a sus hijos, lo hicieron. Obviamente sus hijos morían, y una vez muertos, sin haber alimento, comían la carne de sus propios hijos, de sus amigos. Hubo hambre, hubo destrucción, porque dejaron a Dios. Y dice, hermanos, ahí el versículo número 10: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Dios dice, le dijo a Jeremías: ve y cómprate una vasija, y la vas a quebrar delante de todo el pueblo, y diles: así yo los voy a quebrantar. Quiero predicar, hermanos, un mensaje titulado: cuando Dios quebranta a sus hijos. Cuando Dios quebranta a sus hijos. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Señor, ayúdanos a recibir la palabra tuya sin ningún corazón cerrado, apático, distraído. Danos la gracia y que tu Santo Espíritu nos ayude a escuchar con claridad tu palabra y el mensaje que tú tienes para nosotros esta tarde, Señor. Cuánto te ruego que sea el Espíritu de Dios que tan solo tome mi voz, y por tu misericordia y tu gracia recibamos tu palabra como tú quieres. Señor, háblanos a nuestro corazón y enséñanos cuándo es que tú quiebras tus vasijas, quebrantas tus vasijas. Háblanos, Señor,
En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Cuando Dios quebranta sus vasijas. Hermanos, el quebranto en la vida del cristiano es parte de su vivir. Van a venir tarde o temprano quebrantos en nuestra vida. Cuando usted le digan que va a ir a una iglesia y que conocer a Cristo y estar en una iglesia lo va a usted hacer parar de sufrir, no les cree. Aún conociendo al Señor, vendrán quebrantos. Pero ¿cuándo es que Dios decide quebrantar a alguien? Dios no es un Dios que está, hermanos, esperando en el cielo a ver quién le dijo que caminara derecho y nomás se desvía tantito y lo quebranta. Así no es Dios. Dios es muy paciente y misericordioso. Gracias a Dios por eso. Pero llega el punto en la vida que Dios quebranta a la persona, quebranta a la familia, quebranta a los hijos, quebranta nuestro corazón, quebranta, ¿verdad?, nuestra iglesia, nos quebranta a nosotros. El Señor sabe hacernos llorar, sabe lo que nos duele. Y Él, siendo Dios, cuando así lo determine, mandará a nuestra vida el quebranto. Por una u otra razón, y ese es el mensaje, ¿cuándo es que Dios quebranta sus vasijas? Las vasijas somos nosotros. Él es el gran alfarero. En Jeremías capítulo 18, Dios prepara a Jeremías para dar un mensaje a su pueblo. Dice: mira, Jeremías, vete a la casa del alfarero. Ahí tú ves, él está trabajando sobre la rueda y observa lo que él hace. Y dile a Israel que así voy a hacer yo con ellos. La primera parte, capítulo 18, a Jeremías va a la casa del alfarero y el alfarero toma el barro y está moldeando y haciendo una pieza. Usted sabe, ¿verdad?, que el barro, ¿de dónde se saca? Es una mezcla entre polvo y agua. Eso es todo. Hay lugares donde escarban a 1 metro o 2 metros para sacar diferentes tipos de tierra, la mezclan y logran hacer esa mezcla y ponen agua y ahí sacan el barro. Y luego el alfarero lo tiene con sus manos y su experiencia, ¿verdad? Toma una cantidad, la sopesa, él sabe la figura que va a hacer, él tiene en mente un plan para esa masa, ¿verdad? Y le va a dar forma, le va a dar figura, la pone en la rueda empieza a dar vueltas. En la antigüedad, pues con un pedal le daban vueltas, ahora ya tienen un motor y empieza la rueda. Y ¿sabe qué es lo que hace el alfarero? Empieza metiendo sus dedos al centro, ¿verdad?, de la masa, y mete sus dedos adentro de la masa y la abre, la expande para formar la vasija. El alfarero nunca comienza a trabajar por fuera, comienza la vasija por dentro. ¿Sabe que así es el Señor con nosotros? Él no quiere cambiarnos por fuera, Él primero quiere cambiarnos por dentro, ¿verdad? Y ahí trabaja el Señor. ¿Alguien ha visto el trabajo de un alfarero? Qué tremendo, ¿verdad? Con un detalle, con las yemas de los dedos le da figura a lo que Él quiere. Y así la moldea. Ahora Dios le dice a Jeremías: mira, ve con ellos. Ve al pueblo, pero antes ve al alfarero cómo trabaja. Y a veces la masa, el barro, se echa a perder en las manos del alfarero. ¿Sabe qué significa eso? Que el barro no se deja moldear. No agarra la forma que el maestro alfarero le está dando. Y por más que le pone agua, usted ha visto que se moja la mano, le pone agüita y la sigue moldeando y otra vez hasta que toma la forma que el alfarero quiere darle. Pero es tremendo pensar que en las manos de un alfarero el barro se echa a perder. No agarra la forma que el alfarero le quiere dar. No es que falla el alfarero, es que falla el barro. Y queridos hermanos, el Señor trabaja en nuestras vidas, ¿cierto? Y Él nos empieza a moldear. Y empieza a moldear. Él nunca va a fallar en su trabajo. Él es fiel en su trabajo. Él sabe su trabajo, Él es Dios. Y empieza a trabajar en nuestras vidas. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos renuentes, ¿verdad? No somos moldeables al Señor. Y hacemos al final, queremos tomar la forma que nosotros queremos tomar. No, hermanos, nosotros somos el puro barro, Él es el alfarero.
debemos tomar la forma que Él nos quiere dar. ¿Estamos aquí, hermanos? Oye, ahora fíjense bien, en el capítulo 18, entonces Jeremías va y le dice al pueblo, ¿saben qué? Yo ya vi al alfarero, Dios dice que va a venir a ustedes y que ustedes se han echado a perder en las manos de Dios, que Dios ha enviado sus mensajeros, sus profetas, les ha advertido sobre su pecado y ustedes como pueblo se han echado a perder. Pero Dios puede volverlos a hacer de nuevo. No importa que ese barro se echó a perder, el alfarero puede volver a hacer una masa nueva y volverlo a meter a la rueda y volver a intentar levantar lo que Él quería hacer. Qué bueno es Dios, hermanos, como alfarero. ¿Por qué? Porque, hermanos, aunque no nos dejamos moldear, Él es bien paciente. Y a veces el Señor nos habla acerca de que tenemos que cambiar algunas cosas de nuestra vida para tomar la forma que Él quiere darnos. Y escuchamos que Dios dice, ya deja la música mundana, y seguimos aferrados a la música mundana. Y por esa música mundana, la figura no agarra forma. Y ahí está el Señor moldeando y moldeando y moldeando. Y la masa se va por un lado, ¿verdad? El barro no toma la forma. El Señor la deshace, la vuelve a hacer, le pone más agua y vuelve a trabajar con ella. ¿Sabe qué dice la Biblia respecto al trabajo de Dios en nosotros? Dice la palabra de Dios que Él, hermanos, el que comenzó la buena obra, será fiel en terminar. Dios sigue trabajando y ahí está. Y ese fue el primer mensaje que le da Jeremías 18. Ve al pueblo y dile, yo los puedo hacer de nuevo. Arrepiéntanse, yo puedo volver a meter mis manos y hacer la obra. Sean flexibles, sean moldeables. Pero ¿sabe qué ocurre en el capítulo 19? El pueblo dice, no queremos. Y ellos se aferraron a su pecado. Y aún dijeron, no hay que escuchar a Jeremías. Cuando Jeremías les predicó esto, entre ellos se dijeron, no hay que escucharlo. Y aún conspiraron contra él y lo quisieron matar. Vean lo que dice Jeremías 18, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Mire, dice Dios, yo quiero que ustedes levantar a ustedes, hacer una figura nueva. No importa que se hayan revelado, les voy a dar chance, ¿verdad? Les voy a dar otra oportunidad. Los voy a volver a tomar en mis manos, pero sean nobles a mi palabra. Y ellos dijeron, no nos interesa. Vamos a hacer como nos dé nuestra regalada gana. Vamos a seguir fumando, vamos a seguir tomando, vamos a seguir maldiciendo, vamos a seguir con rencor, vamos a seguir drogándonos, vamos a seguir viendo pornografía, vamos a seguir peleando en la casa, vamos a seguir golpeando a los hijos, vamos a hacer lo que y vamos a buscar nuestros ídolos y no a Dios. Ellos decidieron hacer eso. Y aún el mensaje de Jeremías les fue ofensivo. Cuidado cuando te ofendan la palabra de Dios, algo no anda bien en tu corazón. Dice Jeremías 18, vea conmigo lo que dice la palabra de Dios, versículo 18. Y dijeron, este es el pueblo, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, iramos de lengua y no atendamos a qué. Ellos decidieron, no vamos a oír su palabra, lo que diga Jeremías de Dios, nosotros no lo vamos a atender. Entonces Dios dice a Jeremías en capítulo 19 lo que leímos. Jeremías, ahora ve con el alfarero y dile, cómprale una vasija y ve con los ancianos de la ciudad y ahora ya esa vasija hecha frente a ellos, quebrántala, rómpela delante de sus ojos y diles, así va a ser Dios con ustedes. Dios quería moldearlos, Dios quería darles otra oportunidad. Dios quería ayudarles, que ustedes hagan lo que Él quiere y agarren la forma y el molde que Él les quiere dar como alfarero. Pero al no querer, entonces no hay opción. Dios llega y dice, ahora diles, no los voy a moldear más, los voy a quebrantar. ¿Tú qué prefieres ser, moldeado o quebrantado? Amén. ¿Quién será moldeado? El que admite, Señor, trabaja conmigo. Yo quiero ser de corazón noble. Yo quiero ser de corazón sencillo.
Yo quiero oír tu voluntad y ser temeroso de Dios y hacer lo que tú me digas. Yo quiero, Señor, cuando yo te falle, Señor, irme al piso y quebrantarme y llorar y decir, Señor, hazme de nuevo. Dame otra oportunidad, mi Dios. Y sabe, hermanos, ¿por qué estamos aquí sentados? Por la gracia de Dios. Porque Él nos ha dado otra oportunidad. Y va a pasar el tiempo y en un año vamos a poder estar aquí y volveremos a decir, Él este año me ha dado otra oportunidad. Cierto. Pero ¿sabes cuándo sucede eso? Cuando el barro es noble, es moldeado. Pero cuando la pieza ya es dura, no hay que moldearle a nada. No se puede moldear una vasija endurecida. A la vasija endurecida solo queda una opción: quebrantarla. ¿Estamos aquí, hermanos? Número 1. Cuando Dios quebranta sus vasijas, es para amonestarlas. Dios amonesta. ¿A alguien le gusta el fútbol aquí? ¿Sí? A mí me gusta, ¿verdad? A mí me gusta. Yo doy gracias a Dios que no le voy al León, ¿verdad? Y menos a la América. Aquí tengo americanistas, yo no sabía. Amén, el mejor equipo. ¿Verdad? Tengo americanistas en la congregación. Bueno, hay que examinar si en verdad ya se arrepintieron, ¿verdad? Muy bien, yo soy toluqueño, ¿verdad? ¿Me gusta el fútbol? Va a ganar, ¿verdad? Y si juega al final con la América, nos tenemos que reunir, ¿verdad? Si es domingo, no hay culpa. No se crean, ¿verdad? No se crean. Amén. Eso es lo de menos. Ahora, fíjense bien, hermanos, fíjense bien. En el fútbol, cuando un jugador hace falta, ¿verdad? ¿Qué hacen? Lo amonestan, ¿verdad? Amonestan con él, ¿verdad? Que lo amonestaron, ¿no? Amonestar. Le dice, mira, calma, no estás haciendo bien, a la próxima te vas, ¿verdad que sí? Juega limpio, haz las cosas bien, ¿verdad? Sigue el reglamento. Una amonestación sirve, hermanos, para frenarnos, para detenernos. ¿Sabe? Cuando Dios quebranta sus vasijas, Él nos está amonestando. Él nos está diciendo, no sigas. ¿Estamos aquí, hermanos? Él nos dice, frénate. No va por buen camino, no es por ahí. Y Él permite un quebranto a nuestras vidas. Quiero que vea lo que dice el Salmo 61, hermanos, por favor. El Salmo 61. La Biblia dice también, pongan más atención, en Isaías 30:13, que en la vida de la gente a veces hay grieta que amenaza ruina, ¿verdad? Y Dios mismo permite y quebranta su vasija. Pero vea lo que dice el Salmo, ¿qué dije, hermanos? 61, permítanme. Salmo 57:1. Vamos primero al 57:1. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Dice la Biblia: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen, ¿qué, hermanos? Los quebrantos. Ahora, hermanos, cualquiera que sea la razón que Dios nos esté quebrantando, si es nuestra rebeldía o cuando Dios nos está amonestando, el mejor lugar para pasar los quebrantos es cerquita de Dios, ¿verdad? Cerca del Señor. Si Dios te quebranta y te alejas de Él, tu quebranto te va a llevar a la destrucción. Si tú eres quebrantado y te acercas a Dios quebrantado, es donde vas a encontrar restauración. ¿Estamos aquí, hermanos? O destrucción o restauración. Es como tú reaccionas al quebranto. Hay mucha gente que es quebrantada por Dios y reaccionan mal, se enojan con Dios y se alejan de Dios. Eso va a terminar en destrucción. Vean lo que dice el Salmo 60, ahora sí, versículo 1. Fíjese bien. Salmo 61. ¿Lo tiene, hermanos? Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Dice, hermanos, el Salmo 61, que Dios llega a quebrantar porque Él ha desechado a la persona. Cierto. Fíjese muy bien en eso. Ahora, el Señor quebranta sus vasijas para amonestarnos antes que desecharlo. Él no quiere desechar a nadie, hermano. ¿Estamos aquí? Él no quiere desechar a nadie. Él está dispuesto a trabajar en nuestras vidas, ser fiel en completar la obra que Él tiene pensada para nosotros.
Pero escúcheme bien, hermanos, nos amonesta y nos amonesta y nos amonesta y nos amonesta y no respondemos a la amonestación. Cuando no respondemos a la amonestación de Dios, ¿qué sigue? El quebranto. Y cuando no respondemos al quebranto, mire, hermanos, hay gente que ha sido quebrantada y con el quebranto es una amonestación de Dios diciendo: alto. ¿Usted ha estado siguiendo un mal camino? Por ejemplo, ha dejado de leer su Biblia y no la está leyendo, y le pasa un tiempo y de repente viene un quebranto y eso le hace regresar a la Biblia. Usted estaba apartándose al mundo y parecía que no pasaba nada. Dios permite un quebranto y usted regresa a los caminos del Señor. Cierto. ¿Verdad que sí? El quebranto nos amonesta y nos dice: ese no es el camino correcto. ¿Ha estado usted, verdad, haciendo cosas, verdad, regresándose al mundo, amando el mundo, poniendo en primer lugar otras cosas antes que a Dios? Y de repente viene el quebranto y Dios diciendo: no, detente. Y otra vez regresamos al Señor. ¿Cuántas veces, si no hubiera sido por el quebranto, no andaríamos aquí hoy, en los caminos del Señor? Amén. ¿Cierto, hermanos? Dios usa el quebranto. Cuando Dios quebranta su vasija, es porque lo está amonestando. Lo está amonestando. Mire, hermanos, voy a dar un ejemplo nada más. ¿Sabe por qué Dios quebrantó y desechó al rey Saúl y lo desechó como rey? ¿Sabe por qué lo hizo Dios? Desobediencia de dioses ajenos. ¿Sabe que esa no es la razón que Dios desecha a Saúl? Ponga mucha atención. El pecado no es el problema. Es un problema, pero no es el problema principal. Escúcheme bien. El pecado no es en sí, es un problema. Está mal que pequemos ante Dios, sí. Y hay quienes pecan y pecan y pecan. Ok, ¿sí? Pero ese no es el problema. El problema es la reacción que tenemos a nuestro propio pecado. Aquí todos pecamos, ¿o no? ¿O quiere ya empezamos una secta? Los nunca pecadores, ¿no? Todos pecamos. Pero ¿sabes por qué Dios nos tiene aquí? Por su misericordia. ¿Y cuántos de nosotros hemos pecado en el mismo asunto muchas veces? ¿Estamos aquí, hermanos? No lo sabemos, ¿verdad? No hagas que la Virgen te ame. La Virgen no ama. Tiene boca y no puede hablar. Ahora fíjense bien. Estamos en lo mismo. El problema no es el pecado en sí. Todos pecamos. El problema es nuestra actitud hacia cuando pecamos. Saúl vino al profeta y lo amonesta. Dice: hey Saúl, Dios te puso por rey. A él aún le pesa, ya le pesó haberte puesto por rey. No has hecho su voluntad y te pide algo y no lo haces. Él te dijo que destruyeras a los amalecitas, que no dejaras nada de esos enemigos. Y tú hiciste y dejaste vivo lo que tú quisiste dejar vivo. Desobedeciste a Dios. Quiero que vea cuando alguien es moldeable, cuando alguien puede ser quebrantado con la palabra de Dios y tener otra oportunidad. Y quiero que vea aquellos que van a tener que ser quebrantados duramente y inclusive ese quebranto sea para desecharlos. Estoy mal. He pecado, me dice Dios. Si quieres permanecer en las cosas de Dios por toda tu vida hasta que Cristo venga o te lleve a su presencia, cada vez que escuches sobre tu pecado, cae en tus rodillas y dile: Dios, perdóname. Amén. Perdóname, Señor. Quebranta tu corazón ante la presencia de Dios. Saúl no dijo eso. Saúl dijo: no, yo hice como me dijo Dios. ¿No es cierto? Nos justificamos. Y esa reacción hacia el pecado
nos hace una vasija que califica a ser quebrantada. Escúcheme bien, cuando usted ya no es moldeable, califica para ser quebrantado. Y es cuando no es cuando pecamos nomás, es cuando pecamos y nos endurecemos en el pecado. Y ya no lloramos por pecar, ya no lloramos o nos sentimos mal por ofender a Dios. Seguimos aferrados y obstinados en nuestro pecado y no nos importa, y seguimos con el rencor, y seguimos con la amargura, y seguimos con el vino, y seguimos con la vida mundana, y seguimos con la desobediencia a los padres, y seguimos, pero no solamente es el pecado, sino que Dios nos habla y decimos, no pasa nada en el corazón, no hay quebranto, no hay una súplica de misericordia a Dios. En ese momento ya no eres moldeable y estás listo para ser quebrantado. Querido hermano, Dios quebranta sus vasijas para amonestarnos. ¿Estamos ahí, hermanos? Nos amonesta el Señor, pero cuando ya no reaccionamos a ello, entonces va a venir un quebranto para desecharnos. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser desechado. David también pecó. David cometió adulterio. David mandó matar a Urías Eteo. También pecó, pero Dios no lo desechó. Te fijas, el problema no es el pecado, que sí es un problema, pero no es la razón que Dios desecha. David, cuando escucha al profeta, escondió su pecado un ratito, y cuando vino el profeta y lo amonesta, ese hombre eres tú eres el que ha pecado. ¿Qué reacción tuvo David? David dijo, no, yo no mandé matar a Urías. No, yo no me metí con su mujer. ¿Verdad que no dijo eso? Sino que cayó de rodillas y nos dio Salmo 51. Dios mío, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, porque contra ti he pecado. Borra mis rebeliones, ahí están delante de ti, Señor. Perdóname, Padre mío. Dame un corazón limpio, Señor. Qué diferente. Dios va a quebrantar sus vasijas para amonestarlas. Amén. Pero cuando esa amonestación y ese quebranto ya no hace mella en tu vida, estás listo para ser desechado, quebrantado y desechado. Cuando Dios quebranta sus vasijas, para amonestarlas, y en su momento para desecharlas. Vea conmigo un último punto de este. Vea conmigo Hebreos capítulo 12. Estaba pensando hoy en esto, hermanos, meditando en la palabra del Señor, sobre este hombre, porque este hombre lloró, suplicó a Dios, y mire, ya no hubo oportunidad. Qué tremendo. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Hebreos capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Hebreos 12. Versículo número 15 y 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. ¿Qué, hermanos? Aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué procuró? No, la procuró con lágrimas. La bendición que había perdido, la primogenitura. O sea, él peca, se porta como un profano, un menospreciador de la bendición de Dios. Él, en vez de decir, Señor, gracias por tu gracia, soy bendecido, la despreció. Usted sabe que la vende, ¿verdad? Y la menosprecia. Él no está llorando por haber pecado contra Dios. Él está llorando por lo que perdió. ¿Sí está aquí, hermanos? Por eso es que Dios lo desecha. Oh, pero es que este hombre sí lloró. Sí, lloró por lo que perdió, no por haber pecado contra Dios. ¿Sí está aquí, hermanos? Entonces vamos a hacer la diferencia. Somos quebrantados. Cuando somos quebrantados es cuando nuestra actitud hacia el pecado, hacia la amonestación que Dios nos hace, no nos causa pesar. Ya no nos quebranta pecar contra Dios. Ya no lloramos por ofender a Dios. Ya no nos preocupa no tener comunión con Dios. Ya nos acostumbramos a venir a la iglesia, mismos mensajes, misma predicación, y pensamos, eso ya lo he oído, eso ya lo predicaron, y aquí no pasa ya nada ante la poderosa palabra de Dios, ante la santa palabra de Dios.
Cuidado, porque sigue un quebranto. Cuando Dios quebranta sus vasijas. Número 2. Dios quebranta sus vasijas no solo para amonestarlas y en su caso desecharlas, pero Dios quebranta sus vasijas para transformarlas. Dios hace una obra de transformación. Dios quebranta su vasija para transformarnos. Yo pregunto, ¿Job fue quebrantado? Sí. Él mismo lo expresa así. Vea conmigo Job 16. Job 16. Vea cómo se expresa Job acerca de su situación. Sus hijos mueren, su vida financiera se viene abajo, su mujer le da la espalda, ¿verdad? Y Job describe su situación así. Vea conmigo Job 16, versículo 12. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Mire cómo dice él: próspero estaba. ¿Y qué hizo Dios con él? Y me desmenuzó. ¿Usted ha visto una pechuga de pollo desmenuzada? ¿Verdad? ¿Qué significa la palabra desmenuzar? Hacer en pequeños pedacitos. Así se describe Job. Yo andaba próspero, uno de los hombres más ricos, más bendecidos, un hombre que tenía una familia feliz, una buena mujer. Y de repente, ¿qué pasó? Todo lo perdí. Y entonces vea lo que dice, versículo 12: me arrebató por la cerviz y me despedazó. ¿Saben qué significa me arrebató por la cerviz? ¿Ha escuchado el término en la Biblia? Duros de cerviz. Te lo he explicado algunas veces. La cerviz es este hueso alto de la columna, que cuando está duro el cuello no puede agacharse. Cuando Dios dice duros de cerviz, está diciendo orgullosos, soberbios, que no pueden humillarse ante Dios. Si estamos ahí, dice, me tomó de la cerviz, de ahí, ¿verdad? Me agarró el Señor para humillarme, para quebrantarme, para desmenuzarme. Y luego dice la palabra de Dios, mire lo que dice ahí: y me puso por blanco suyo. Job describe, el Señor se puso a tirar, ¿verdad?, contra mí, sus dardos, ¿verdad? Ahora el enemigo tira sus dardos, son del maligno, pero este es un quebranto de parte de Dios. Ahora mire lo que dice: me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Qué tremendo el quebranto de Job. Amén. Qué tremendo su quebranto. Dice: mi rostro está hinchado de llorar. No he parado de llorar a mis hijos. No he parado de llorar mi situación. No he parado de llorar por mi salud. Y así está Job quebrantado. Ahora, cuando Dios quebranta sus vasijas, dije, número 1 es para amonestarnos. Pero en el caso de Job, fue para transformarlo. ¿Transformarlo? Sí. Transformarlo a la imagen de Jesús. Alguien describió el sufrimiento de Job. ¿Por qué Job sufrió tanto, pastor? Y alguien respondió: Job era un gran terrón de oro, era un gran cristiano. Así lo describe Dios. Pero cuando las impurezas del oro se encuentran muy adentro de ese terrón, el fuego tiene que ser más fuerte para llegar a lo más adentro y sacar aquella impureza. Queridos hermanos, Dios nos va a quebrantar. Y Job fue duramente quebrantado porque seguramente lo que Dios quería cambiar de él estaba muy profundo en su corazón. Y así trabaja el Señor. Dios nos quebranta para ser transformados. Job 42, rápidamente. Job 42. ¿Sabe qué va a pasar durante el quebranto cuando Dios te quiere transformar? Mira lo que dice la Biblia, Job. Antes de leer el 42, yo quiero preguntarles: ¿usted ha experimentado quebranto de parte de Dios? ¿Sí? ¿Ha sido quebrantado por Dios? ¿No es cierto que ahora pudiéramos dar gracias a Dios por ese quebranto? Amén. Y haber dicho: fue bueno que Dios me quebrantara. Me ayudó que Dios me quebrantara. Así fue Job. Vea lo que dice Salmo 42.
Versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Pónganse a pensar. Job era justo, temeroso, recto delante de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Y luego a Job, en sus tiempos difíciles, su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. ¿Y qué responde? Has hablado como una mujer fatua. Dios no obró sin despropósito. Yo voy a esperar en Él. ¿Y qué dijo Job? Aunque Él me matare, en Él esperaré, dijo Job. Y Job, en medio de su dolor, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que tiene un plan. Yo sé que algo está haciendo Dios. Y mira, hermanos, cuando eres quebrantado y pasas por una dura prueba, hay dos maneras de preguntar un por qué. ¿Has preguntado por qué a Dios? ¿Por qué, Señor, me está pasando esto? Hay dos maneras de preguntarle a Dios. Una es en una expresión de reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Sí estamos ahí, hermanos? Cuidado. A Dios sí se le puede preguntar por qué, pero no cuestionando o reclamando, sino con un sincero deseo de entender su propósito. Señor, ¿por qué? Yo quiero saber por qué me quebrantaste. Quiero aprender por qué, Señor. Dame sabiduría, Señor. No es lo que dice Santiago, que cuando pasamos por pruebas, pidamos a Dios sabiduría para entender su propósito. Dios, ¿por qué me has quebrantado? Y Job, mire, está describiendo eso y dice: yo hablaba lo que no entendía. Pues hablaba muy bien, ¿verdad? Y yo sé que mi Redentor vive y esperando en Dios. Y ahora ve lo que sigue. ¿Para qué le ayudó el quebranto? Dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿En qué posición está Job ahora? En humildad. Señor, enséñame, tú eres Dios, ¿verdad? Y luego mire: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo estaba pensando, si de oídas lo había oído y era justo y temeroso de Dios, ahora que lo ve bien, qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué le ayudó el quebranto a Job? A acercarse y conocer en realidad a Dios. ¿Sabes que durante el quebranto conoces de una manera muy especial a Dios? Lo llegas a conocer de una manera que no lo conoces sin haber experimentado el quebranto. El quebranto nos limpia los ojos para ver a Dios. El quebranto nos purifica el corazón para poder tener comunión con el Señor. Y hermanos, alguien que es quebrantado de esa manera no es para destruirlo, es para acercarlo. Amén. Para Dios revelarse y darse a conocer aún más lo bueno, lo maravilloso, lo fiel, lo todopoderoso que es Él en la vida de las personas. ¿Se ha caído uno de tus hijos cuando eran pequeñitos, que medio sabían andar y se caen? Uno como padre, ¿qué hace? Bueno, hay de todo tipo de padres, ¿verdad? ¿Para qué te caes? ¡Ay, dame la paterna! Pero un padre bueno no regaña a su hijo por caerse. Inmediatamente va por él y el niño llorando lo sacude sus piernitas, ¿verdad? Y el niño se abraza y el padre sí o no lo abraza y lo acerca más. A veces vamos de la mano de Dios, pero a veces viene el quebranto y en el quebranto nos acerca más nuestro Padre Celestial. Y ahí lo abrazamos y cuando el hijo llora, ¿verdad? Suspira y se le va pasando el sentimiento, ¿verdad? Y al final se echa un suspiro, ya descansa, ¿verdad? Se le va todo ese sentimiento al niño. ¿Sabe que así hace Dios con nosotros? Nos abraza, nos tiene tan cerquita de Él hasta que nos vamos calmando. Por eso dice el salmista: bajo sus alas hasta que pasen los quebrantos. No que ya no vaya a haber quebrantos, pero se me pasa el dolor de este quebranto, de esta experiencia que he tenido. ¿Y sabe qué hace Dios? Cuando más estás cerca de Él y más le conoces, entonces llegarás a ser más como Él. Y Dios te ayudó a conocerlo para transformarte. Quiero decirle, una vez un predicador hizo una ilustración que me gustó mucho. Él agarró una vasija de barro
Y él empezó con un martillito a golpear la vasija y dice, y Dios nos quebranta, y Dios nos quebranta, y empezó a quebrar la vasijita. Al final del mensaje la vasija estaba totalmente rota, pero empezaron a quedar los pedacitos. Y adentro, el predicador había puesto estos chocolates Ferrero, ¿sí? Que están dorados por fuera, ¿sí? Con el papel dorado, ¿verdad? Y empezó a verse eso adentro hasta que desapareció la vasija y quedó solamente en exposición aquellos chocolates. Y el predicador dijo algo bien interesante, bien tremendo. Dice, así el Señor nos quebranta para que ya no sea vista la vasija, sino aquel que mora en la vasija. Y Él es nuestro tesoro. Dice la Biblia, y tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y sabe que Dios nos quebranta para que cada vez se vea más Cristo en nosotros. El apóstol Pablo dijo, cuando Dios me llamó y por su gracia me llamó, revelar a su Hijo en mí. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo, uno de los propósitos de Dios no solamente que yo sea misionero y predique de Cristo, pero que Cristo se vea en mí. Revelar a su Hijo en mí. La palabra revelar es cuando usted corre una cortina y algo que estaba atrás oculto se empieza a ver. Y Pablo dice, Dios quiere revelar a su Hijo en mí. Quiere que esa cortina, ¿verdad?, se vaya corriendo. Ese Alfredo, esa Carla, ese Josué, ese David, ese Job, ¿verdad?, esa Alejandra, se vayan viendo cada vez menos. Y cada vez se vea más Cristo en ellos. Dios nos quebranta. Cuando Dios quebranta su vasija, es para transformarnos. Y termino, hermanos. Cuando Dios quebranta su vasija, número 3, son 35 números. Número 3, ya saben, hermano, hago sufrir a los que dice 3 apenas. Cuando Dios quebranta su vasija, es para amonestarnos. Número 2, es para transformarnos. Y número 3, cuando Dios quebranta su vasija, quebranta sus vasijas, es para usarlas. ¿Sabe que Dios a veces necesita vasijas quebrantadas? No despedazadas, solo vasijas que tienen algunas grietitas. Y Dios usa esa vasija quebrantada para sus propósitos. Vean conmigo rápidamente Isaías 53, rápidamente, vamos para allá, vamos a terminar, porque todavía nos falta un poquito más, ¿verdad? Isaías 53, ¿lo tienen, hermanos? El mayor ejemplo de alguien que experimentó quebranto para ser usado y ser de bendición es el propio y nuestro propio Señor Jesucristo. Isaías 53, ¿lo tienen, hermanos? Ayúdenme a leer el versículo 3. Leamos todos juntos versículo 3. ¿Qué dice, hermanos? Así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús experimentó el quebranto. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero el que él haya experimentado sacrificio es para bendición de otros. Amén. Qué difícil a la mente egoísta hacerle entender que su sufrimiento es para bendición de otros. Qué difícil, ¿verdad? Pero siempre que uno sufre por causa de otros, al igual que Cristo, sufre esta muerte, pero viene la resurrección. Te pones la corona de espinas y un día recibes la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, cuando alguien sufre y sacrifica por otros, Dios no es deudor de nadie. Dios bendice a esas personas que sacrifican y dan. Un día, hermanos, se acercó a mí un hombre de la ciudad de Monterrey y me dijo: pastor, él estaba en ese momento en la cúspide financiera. Su negocio, una panadería. Panadería El Edén. Panadería El Edén. Cristiano, el hermano. Él abrió otras, yo no conocí una panadería, pero abrió otra panadería grandísima ahí en Guadalupe, Nuevo León, y otra panadería, y su negocio creció. Y él dijo: ¿sabes qué, pastor? Este hombre siempre apoyaba a misioneros, siempre. Todo pastor misionero que pasaba por su panadería, creo que hasta unos ni eran, y decían que eran pastores misioneros y les daba dinero. ¿Sí? Yo soy pastor, y pásale, y los conocía. ¿Sabe qué le decía a su esposa? No hagas eso, no lo hagas.
Hermanos, dice que su negocio se vino abajo. Dios lo quebrantó, lo asaltaron a mano armada en su negocio. Les pedían cuota de dinero, su negocio empezó a venir abajo. Y él dijo, se acabó. Su esposa dijo, te dije, no administraste bien. Pero el hermano me dijo, pastor, pero yo sabía que la Biblia dice que al justo le irá bien, que yo había hecho lo recto delante de Dios. Amén. Y él dice, yo esperé en el Señor. Y hermanos, el Señor levantó a este hombre, a su familia. Su hijo se fue como misionero, ¿verdad? Y el hermano se levantó y hermanos, levantó un negocio grandísimo y Dios lo bendijo mucho. Pero antes de eso Dios lo quebrantó. Pero sí, hermanos, antes de eso Dios lo usaba para hacer de bendición a otros. Después de su quebranto, el hermano aún ahora mayor bendición a muchas personas. Usted llega a esa ciudad, en Monterrey, y usted va a escuchar iglesia tras iglesia. Tienen eventos, tienen días especiales. Siempre llegan cajas de pan. Siempre. El hermano se entera, allá tienen una conferencia. No conocen al pastor, dicen, mándales pan. Como de cuánto será la conferencia, de 200, mándale 200 panes. ¿Qué va a haber allá? 100, manda 100 panes para allá. Hemos estado, y siempre los pastores dicen, el pan llegó de él, y todos, de él. Un hombre que usó su quebranto para esperar en Dios, y Dios usó ese quebranto para hacerlo de mayor bendición. ¿Estamos aquí, hermanos? Así pasó con Cristo, hermanos. Escúcheme bien, Ron Hamilton, ¿quién dice quién es? Ron Hamilton es uno de los más excelentes músicos de esta generación que ha compuesto himnos para Dios. Hemos cantado muchos de estos himnos para él. Él quería servir a Dios en un ministerio de música y de niños, ¿verdad? No era de niños, solo de música. Quería servir a Dios. Un día tuvo una enfermedad en un ojo. Y los médicos dijeron que perdió su ojo. Le vas a quedar, tu ojo ya no te va a servir. Es más, creo que tuvieron que sacar su ojo. Él le preguntó a Dios, Dios, justo cuando acabo de entregar mi vida, te quiero servir, quiero hacer algo para ti. ¿Por qué me quebrantas así, Señor? Dice Ron Hamilton que él fue a orar y buscaba, Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué yo que te sirvo y que te quiero servir, me permitiste perder mi ojo? Dice que Ron Hamilton pues se puso un parche y empezó a ir a la iglesia así. Y todos los niños venían y lo veían y dicen, tú eres un pirata. Tú eres un pirata. Tú eres parche pirata. Cuando él se dio cuenta a donde él iba, los niños vino del pozo a su casa. Y del lado derecho, donde iba la vasija quebrantada tirando el agua, había un precioso camino de plantitas y hierbas que habían crecido. Mientras él con la vasija quebrantada, todos los días iba regando. Amén. Y le digo, mira, mi vasija es bien útil. Sí es barro, pero la quiero. Sí es barro, quebrantado, pero me sirve, me es útil y la voy a conservar. ¿Sabe, hermanos? Somos barro, más que barro. Cierto. Y a veces quebrantado. Pero aún así Dios usa ese quebranto y bendice tu vida y te usa para la gloria de su nombre. Cuando Dios quebranta su vasija es para usarla. Ay, pastor, Dios me ha quebrantado. Dios te quiere usar. Cierto, hermano. Dios te quiere usar. Cuando Dios quebranta su vasija es para amonestarnos, para transformarnos y para usarnos. ¿Por qué no vienes hoy al altar como una vasija sencilla de barro? Déjate de cosas. Somos más que polvo, somos más que barro, que tenemos la gran bendición que a nosotros ha venido a morar el Espíritu de Dios. Cristo Jesús mora en nuestro corazón, Él es el tesoro. Nosotros somos simple barro. ¿Por qué no dice, Señor? Cuando venga el quebranto, ayúdame a entender por qué lo estás haciendo. Señor, estoy pasando quebranto, ahora entiendo, Señor, por qué. Cuando tú quebrantas tus vasijas.